Al menos un 70% de la población colombiana depende del buen funcionamiento de los páramos para tener agua. Los páramos tienen el 10% de la diversidad de plantas de Colombia y en general una gran variedad de especies para un ecosistema de altura. Por su diversidad biológica y su importancia en la provisión y regulación del agua, estos ecosistemas han sido uno de los lugares preferidos por los expedicionarios y escogido por nosotros para presentárselos en este documental. Hace mucho tiempo, más de 500 años, es decir, antes de la conquista española, nuestros antepasados indígenas veían en los páramos la morada de los dioses y los espíritus. Los páramos eran lugares sagrados, llenos de mitos e identidades femeninas y masculinas. Allí no vivía ningún humano, eran sitios de paso. Los páramos se visitaban y se transitaban en busca de alimentos o medicinas. Numerosas comunidades indígenas construyeron caminos para atravesar las montañas y pasar de un valle a otro. Para los icas de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, lo alto de las montañas está habitado por personajes sagrados y en sus lagunas se encuentran mansiones acuáticas de personajes femeninos. Para los yanaconas y los coconucos del macizo colombiano, los cerros, los abismos y los volcanes, los cauces de agua, los pantanos, los lagos, los grandes bosques están todos habitados por los jucas, que son espíritus que viven bajo el suelo. Para los muiscas del altiplano cundiboyacense, su madre Bachué les dio la vida y creó el mundo. Los páramos son unos ecosistemas de alta montaña, son como un conjunto de islas en la parte más alta de las montañas andinas y los páramos son claves en el mantenimiento y la conservación del agua de la que dependemos todos los colombianos. El relieve montañoso del páramo está relacionado directamente con fenómenos glaciares del pasado y con los procesos continuos de modelación del paisaje. Los espacios liberados del hielo conservan formas modeladas por glaciares y en ellos se han formado los páramos y en parte el bosque alto andino. En las zonas de pendientes suaves y planicies se forman pantanos y lagunas de origen glaciar, en donde el páramo acumula agua y regula su flujo. Estos valles de origen glaciar tienen forma de U, es decir, una planicie en medio de las fuertes pendientes. El páramo es un ecosistema que se encuentra ubicado específicamente en el trópico de América. La característica es que básicamente es un ecosistema de alta montaña. Lo encontramos a partir de los 3.200 y aproximadamente va hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Para que existan páramos se necesitan básicamente dos cosas: montañas muy altas y una posición ecuatorial. Una posición ecuatorial se refiere a la latitud, o sea, el paralelo cero. La mayoría de los páramos se encuentran cerca o sobre aquella línea. Entre esos países está Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Nueva Guinea y África. Y segundo, montañas altas. Esto hace referencia a la altitud, que concuerda con los pisos térmicos, que se miden con los MSNM, que son los metros sobre el nivel del mar. En Colombia encontramos el 62% del total de los páramos en el mundo. También en Colombia encontramos los dos páramos más grandes del mundo, que es el de Sumapaz y el de Chingaza. El páramo de Sumapaz es de gran importancia, ya que es el páramo más grande del mundo y lo tenemos acá en Colombia, en el distrito capital, Bogotá. Otra de sus características especiales es que comparte 4 departamentos, entre los que encontramos Cundinamarca, Tolima, el Huila y el Meta. Como comparte estos 4 departamentos, también es una estrella hídrica, donde básicamente reparte sus aguas a 3 grandes ríos. El 3,6% del territorio colombiano es páramo. Estos se dividen en Nariño y Putumayo, las 3 cordilleras y la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia existen varios conjuntos de páramos localizados sobre las 3 cordilleras, el macizo colombiano y la Sierra Nevada de Santa Marta. Cordillera Oriental, páramo de Perijá, Santurbán, Tamá, Almorzadero, Cocuy, Pisba, Tota, Pijagual, Mamapacha, Iguaque, Guerrero, Chingaza, Sumapaz, Los Picachos y Miraflores. Cordillera Central,
los nevados Barragán, Las Hermosas, Nevado del Huila, Puracé y Sotará. Cordillera Occidental, Paramillo, Urrao, Citará, Tatamá, El Duende y Cerro Plateado. En el macizo colombiano, Doña Juana, La Cocha Patascoy y Chiles Cumbal. Y los demás en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos abastecen de agua al más del 60,5% de la población y en total de Colombia tenemos 34 complejos de páramos. El bosque alto andino generalmente se encuentra entre los 2.800 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar, y en Colombia es más abundante en la cordillera central. Su temperatura varía entre los 8 y 13 grados centígrados aproximadamente. El límite entre el bosque alto andino y el páramo puede variar según las condiciones locales del clima. Por tanto, existe una franja en la que se cambian y alternan los patrones de vegetación típicos del bosque y del páramo. No hay un límite escrito y permanente. En el ecosistema del bosque alto andino se realizan funciones específicas, como la regulación de los flujos hídricos que descienden de los páramos y la acumulación de nutrientes en los suelos. En él se desarrollan y alimentan muchas especies de plantas y animales. El subpáramo se puede considerar como una zona de transición entre el bosque alto andino y el páramo propiamente dicho. En esta zona, la temperatura varía entre los 10 grados centígrados y los 3 grados centígrados. Sus límites altitudinales en la mayoría de los casos varían entre los 3.200 y 3.600 metros. La vegetación en el subpáramo es arbustiva, es decir, de plantas leñosas de bajo porte, normalmente menos de 2 metros de altura en estado adulto. Los matorrales están compuestos por arbustos de poca altura. Se pueden encontrar mezclados con comunidades de frailejón. Los frailejones representan una de las comunidades vegetales mejor adaptadas a las condiciones de la alta montaña. Algunas especies se desarrollan mejor en el subpáramo, compartiendo hábitat con chusques y ericáceas. El páramo, propiamente dicho, es la franja más extensa y la mejor consolidada ecológicamente, donde la temperatura oscila entre 2 y 10 grados centígrados. Aunque también presenta arbustos, tiene una vegetación más abierta y con dominio de frailejonales, pajonales y pastizales. Especies como Speletia barclayana, Speletia jaramilloy, Speletia congestiflora y Speletia argentea, todas esas variedades de la planta que conocemos como frailejón, se localizan en la parte inferior del páramo, mientras que Speletia grandiflora tiene un amplio rango de distribución y puede encontrarse desde el subpáramo hasta el superpáramo. El clima es la integración de la temperatura, la humedad, la presión, los vientos y la lluvia principalmente. Arriba en los páramos, la temperatura diaria puede variar desde el punto de congelación, los 0 grados centígrados, hasta los 30 grados centígrados. En el día hace mucho calor y en la noche un intenso frío. En los páramos los rayos solares queman mucho. Esto se explica así: por ser tan delgada la capa de aire, no es un filtro solar suficiente para protegernos. Entonces los rayos ultravioleta llegan a nuestra piel más directamente. El páramo es confuso. Por un lado, no deja que se queden los rayos que nos calientan, pero por el otro, a él llegan los rayos que queman nuestra piel. La lluvia es responsable del depósito de agua dulce en nuestro planeta. Por eso los páramos son tan importantes, pues debido a que en ellos llueve mucho, el agua es existente en abundancia. En los páramos llueve desde los 3.000 milímetros hasta los 6.000 milímetros por año. Los vientos son también factores físicos que influyen sobre la estructura y el comportamiento de los seres vivos de los páramos. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno sombrilla, que se da en esas dos cordilleras, que es que está la montaña, viene el viento cargado ya de esa alta humedad, ¿sí? Como la montaña es bastante alta, entonces se va a descargar la lluvia a este lado. Y a este lado entonces va a ser seco. Aquí encontramos normalmente bosque de niebla, el páramo, y a este otro lado encontramos ya ambientes subxerofíticos, algo muy parecido a los desiertos. Y esto se da pues en varios lugares de Colombia. Todos necesitamos agua, las plantas, los animales y los humanos que vivimos en los campos y ciudades del planeta.
También las usamos en las industrias y en los embalses para la generación de energía hidroeléctrica. Sabemos que el agua es necesaria para vivir. Ahora veamos cómo está disponible para sostener la vida. El agua cubre aproximadamente 70% de la superficie terrestre y está dividida en dos, el agua dulce y el agua salada. El agua salada es aproximadamente 97% del agua total del mundo y el otro 3% es el agua dulce. 0.03 de esa agua está en la atmósfera. 1.73% del agua está en la superficie, como pueden ver. 18% del agua es agua subterránea y el otro 80% es agua glaciar. Mucha gente cree que los páramos crean agua. Esto no es cierto. No hay parte del mundo que crea agua. Lo que los páramos hacen es funcionar como una esponja. La mayoría de la flora del páramo tiene una clase de vellosidad especial que absorbe el agua, la purifica y la retiene dentro de la planta. Llueve frecuentemente en los páramos, pero con una baja intensidad, así se regula más fácil y lentamente el agua. Eso ayuda a una mejor acumulación de agua sin una inundación. Al referirnos a la variedad de organismos vivos, de ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos y su interacción, estamos hablando de la biodiversidad de nuestro planeta. El término biodiversidad proviene del griego bios, que significa vida, y del latín diversitas, que significa variedad, y refiere a la gran variedad de organismos de la Tierra. En general podemos hablar de 3 niveles de diversidad: diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. En resumen, la biodiversidad es la variabilidad que hay entre los seres vivos, sean cuales sean sus orígenes, terrestres o acuáticos, y las estructuras ecológicas que integran. Los páramos son lugares ricos en biodiversidad. En los páramos la riqueza de la vida se muestra en la particularidad de cada uno de ellos y en la diversidad de las especies que los habitan. En los páramos de Colombia hasta el momento se han registrado 4.700 especies de plantas, 70 especies de mamíferos, 87 especies de anfibios y 154 especies de aves, y esto sin contar los microorganismos. Colombia es muy importante a nivel mundial por su biodiversidad. Colombia ocupa el 3er lugar después de Costa Rica y Brasil en conservación de ecosistemas, protección de la vida silvestre y conservación de recursos hídricos, con un total de 27.746 hectáreas reservadas con estos fines. Al igual que en otros ecosistemas del planeta, es fundamental la vegetación de los páramos para sus funciones ecológicas. Cerca del 60% de la flora de los páramos es de la alta montaña, es decir, endémica. Se tienen registros de aproximadamente 3.400 especies de plantas vasculares y 1.300 especies de plantas no vasculares, con datos para Colombia de 118 familias, 567 géneros y 3.380 especies. Debido a que se dan condiciones especiales de clima, la vegetación de este ecosistema presenta las siguientes características. La primera, las plantas crecen muy despacio. La segunda, para las raíces es difícil absorber los nutrientes, pues no son muy profundas. La tercera, la descomposición es un proceso muy lento. Cuarta, las hojas de las plantas se queman fácilmente, pues los rayos ultravioletas son muy intensos. Estas condiciones extremas han hecho que las plantas evolucionen, creando mecanismos de defensa para sobrevivir en estos lugares. Las plantas deben soportar el congelamiento, protegerse de los rayos del sol y evitar perder agua. Podemos ver entonces las siguientes adaptaciones que, al ser utilizadas por muchas especies diferentes, las llamamos convergencias. Veamos algunas. Baja estatura, muchas tienen pelos para ayudarlas a guardar el calor y a protegerse de los rayos del sol. Y
Por último, las hojas son gruesas para poder almacenar el agua. La fauna asociada a los páramos colombianos registrada hasta ahora es de 70 especies de mamíferos, en las que encontramos al puma y al oso de anteojos. En cuanto a anfibios y reptiles, se reportan 11 especies de lagartos, 4 de serpientes y 87 especies de ranas y sapos. Las aves alcanzan un número de 154 y las mariposas de 130 especies. La información existente para grupos como insectos y artrópodos es aún insuficiente. Veamos los animales que habitan nuestros páramos. En los páramos colombianos existe diversidad de especies de aves. Están las que se alimentan de carne, de frutas, de granos, de plantas, de insectos y del néctar de las flores. Estas últimas están representadas por un amplio grupo de colibríes que se han adaptado a las condiciones del páramo, porque logran mantener su cuerpo más caliente que el ambiente en el día y ahorran energía en las noches mediante la disminución de la temperatura corporal. Existen otras grandes aves, entre ellas está el cóndor, el ave voladora más pesada del mundo que habita en las partes altas de la cordillera de los Andes. El cóndor es un carroñero, es decir, que se alimenta de animales muertos y está considerado como una especie en vía de extinción por la cacería y la pérdida de su hábitat. Las águilas, halcones, búhos y lechuzas son aves cazadoras por excelencia que se alimentan de roedores, ranas, serpientes y lagartijas. Podemos hablar de grandes mamíferos como el puma, el oso, el venado, el zorro y la danta. Pequeños mamíferos como borugos de páramo, guaches, conejos, curíes, musarañas y ratones de campo. En los páramos, la fauna se ha adaptado a estas condiciones extremas y generalmente presenta densos pelajes y colores oscuros para retener el calor del día. Muchos animales salen solo en las horas en las que no hace mucho frío ni el sol brilla con fuerza, es decir, en el amanecer y el atardecer. Algunos incluso hibernan durante las horas más críticas. Los páramos se comportan como verdaderas islas en 3 aspectos principales. Primero, su tamaño puede determinar el número de especies que se encuentran en cada uno de ellos. Segundo, la distancia entre estas islas influye en el número de endemismos, es decir, especies que no se encuentran en ningún otro lugar. Tercero, los páramos están separados como islas y, según una teoría, a menor tamaño de la isla, menor número de especies habrá. Todas estas imágenes corresponden a elementos concretos de la realidad física, biológica y humana de los páramos, siempre parciales e incompletas, llenas de historias y recuerdos, de colores y sonidos, de aguas, frailejones, rocas y suelos. La ecología del paisaje busca interpretar la complejidad de la riqueza sensible para representarnos una realidad más allá de las listas de componentes estáticos. Cuando hablamos de los páramos, nos imaginamos la llovizna, el viento, nuestras botas enterradas en la tierra negra y cuando sale el sol, la paz silenciosa de nuestras montañas que nos hace ver el paisaje. Bueno, el paisaje del páramo es uno de mis favoritos porque es muy variable. Un día está muy despejado y otro día hay mucho sol. O incluso se tapa y se llena de nubes de un momento a otro. A mí me gusta mucho porque están los frailejones, ¿cierto? Que son como una de las plantas icónicas del páramo y las que mejor lo describen. Pero hay otro montón de plantas pequeñitas que a veces pasan muy desapercibidas porque el frailejón se roba toda la atención. Los páramos no son solo de color verde, sino de muchos colores, que eso hace que se vean más hermosos. Los suelos son el soporte para la vida vegetal, animal y humana. Sobre ellos estamos parados. Allí cultivamos muchos alimentos, construimos nuestra casa, la escuela, los caminos. Si no hubiera suelos, estaríamos parados sobre rocas estériles. Los suelos intervienen en el ciclo del agua y los ciclos de los elementos, y en ellos tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y de la materia de los ecosistemas. Los suelos de los páramos concentran gran cantidad de materia orgánica y gracias a esto cumplen 2 funciones fundamentales. Primera, retener agua y regular su flujo, formando así casi todos los ríos que abastecen las zonas bajas. Segunda, almacenar carbono.
Es así que la cantidad de carbono en una hectárea de páramo puede ser mayor a la acumulada en una hectárea de selva tropical. En la selva, la mayoría del carbono está en las plantas, pero en el páramo está en los suelos. Los suelos de los páramos se originaron en buena parte por la acción de la actividad volcánica y el resultado de las glaciaciones que sucedieron hace millones de años. En esas épocas, grandes masas de hielo llegaron a altitudes mucho más bajas que ahora, y al retirarse descubrieron un paisaje muy cambiado, influyendo sobre las diferentes formas de vida y la actividad humana. El suelo del páramo es supremamente ácido y los nutrientes no están disponibles rápidamente para las plantas. Es pobre en nutrientes, ácido y muy pobre en nutrientes. ¿Listo? Los páramos son clave para la producción de agua, pero más que para la producción de agua, para la purificación y almacenamiento del agua en la parte alta de las montañas, porque ahí es donde las plantas, la vegetación, la acumula y la filtra de a poquitos para que vaya bajando de forma muy limpia. Entonces los páramos están prestándonos un beneficio a todos porque filtran el agua de manera que no nos toca a nosotros pagar mucho dinero para tener agua limpia. La regulación del agua que hay en este ecosistema es muy difícil encontrar en otro lugar y básicamente pues primordialmente esa, pero hay que ver que también el tema de producción de aire, pues de oxígeno, secuestro de carbono, paisaje, recreación, biodiversidad son otros de los servicios ambientales que nos ofrece el páramo. Es muy importante porque para nuestras culturas pasadas pues era un lugar sagrado, pero para nosotros hoy en día también debe serlo. Y principalmente debe serlo porque son lugares que albergan una altísima diversidad de plantas y animales y gracias a esos organismos que están allí, pues nosotros tenemos agua en todo Colombia. El páramo tiene unas características muy especiales, ¿no? Una de esas es que hay agua. Esa es una de las grandes importancias del páramo. Otra gran importancia es que los páramos nos purifican el ambiente también. También hay otro servicio que muchas veces la gente no lo ve y es la cuestión estética, paisajística. Ustedes que estuvieron en el páramo, ¿no sienten que cuando uno está allá arriba se siente mucha paz? Sí. Exacto, es eso. Son sitios tan especiales que de perderse nunca se van a poder recuperar y nunca nadie va a poder llegar a sentir esa conexión entre la persona y el medio natural. En los páramos es muy fácil de que eso se dé porque es un ambiente especial. ¿Cuáles son las actividades que impactan en estos ecosistemas, en el ecosistema de páramo? Minería, ganadería y agricultura. ¿Y cuál de todas esas creen ustedes que es la que causa mayor impacto? La minería. ¿Sí? ¿Por qué? El suelo es la base de todos los ecosistemas. Si se transforma ese suelo, si se le cambian todas esas condiciones que son tan específicas en el páramo, pues por más que tengamos la voluntad de restaurar ese lugar, no lo vamos a lograr. Bueno, yo creo que lo más importante es ir a conocerlos. Mucha gente pues los ha visto en foto o en película, pero es muy especial visitar un páramo y afortunadamente en casi todas las ciudades colombianas hay un páramo cerca donde podemos ir a caminar, donde podemos ir a conocer. Eso sería lo más importante para mí. Bueno, pues lo primero que hay que hacer para proteger el páramo es caminarlo, conocerlo y apropiarse. Una vez hayamos conocido los páramos, ya podemos iniciar acciones para cuidarlo.
Bueno, yo diría que parte de todo es interesarse mucho por el tema, conocer más, estudiar, leer, visitar el páramo, porque es la única manera en la que nos vamos a enamorar de él, ¿cierto? A medida que lo conocemos, a medida que tenemos historias bonitas para contar de cosas que nos pasaron en el páramo, es la manera en la que generamos vínculos entre el ecosistema y nosotros mismos. Sí. Pues lo primero sería tener conciencia de lo que pueden producir nuestras acciones ante los páramos y el medio ambiente. Y lo segundo sería pues venir a visitar un páramo, conocerlo, ver la vista tan hermosa que tiene. Todos tenemos que cuidar los páramos para nuestro futuro. Tal vez no tengamos agua y el páramo es muy importante, tiene un ecosistema muy importante que hace que el páramo funcione y el páramo nos da agua, almacena agua y necesitamos eso para vivir, entonces cuiden el páramo. Hay que unirnos para proteger los páramos de la minería y la tala de árboles para que ellos puedan darnos el agua para sobrevivir. Viviendo amontonados en las ciudades, acabamos conectados virtualmente con la Tierra y volvemos a olvidar. No es la primera vez que pasa, aunque puede que sea la última, porque con la memoria destruida arriesgamos perder el mundo y sin mundo estamos perdidos. Brigitte Baptiste. Debemos cuidar los páramos, pues son la cuna de la vida. Linda mamita tierra, eres un solo respiro, con el cuerpo de arena y el vientre de río. He venido a cantar, a bailar en tus bosques, a entregar mi danzar, para alegrar tu noche, para hacerte feliz. Yo te canto a ti, mamá, en medio de árboles he venido a festejar, para hacerte feliz. Yo te canto a ti, mamá, en medio de árboles he venido a festejar. Agradezco tus mares, tus mejillas de llano, tus frondosos altares de arbolitos de antaño. He oído tus males, desahuciados de llanto, ya derraman las sales del gran celeste manto para hacerte feliz. Yo te canto a ti, mamá, en medio